De pasar a realizar usted todo, producción, envase, ventas, cobros, uno de los retos más difíciles de los emprendedores es delegar. ¿Cómo usted logró hacerlo, salir de ese etapa? Si sus inicios hubiesen sido ahora, en la actualidad, ¿cómo usted arrancaría? O sea, ¿entiende usted que es un buen momento ahora para emprender? Llegó un momento, ya en el 1997, donde yo me vi en una situación que la empresa estaba sintiendo la competencia. Y todo el que hace las cosas enamorado de lo que está haciendo y de lo que quiere, con objetivo claro, qué es lo que quiere y hasta dónde quiere llegar, tú logras lo que tú quieras. Sin embargo, inició contando con un apoyo. En el momento que ese socio pues lo deja solo, sintió Quesada un poco de miedo y ahora yo a enfrentar pues todo lo que tiene que enfrentar un emprendedor. Hay muchos retos en el camino. ¿Pensó en algún momento en abandonar? Yo no tengo un amigo, pero la persona que es, si un comparona, yo lo tengo como amigo, pero lo saco de la lista. Innovación, competitividad y nuevos modelos de negocio es el lema que en esta versión del año 2019 lleva Expoferia Mayorista en su 25 aniversario. En este año está dedicada a un empresario que de manera ideal representa este tema y en el transcurso de la entrevista pues vamos a ver el porqué. Tengo el honor y el privilegio de conversar con un empresario que a muy buena honra es llamado un emprendedor, porque es un empresario que se ha formado a sí mismo desde la nada, señores, de orígenes mocanos y que inició lo que hoy es una gran industria con una fuerte presencia a nivel nacional y con éxito también incursionando en otras áreas. Tengo el honor de conversar con el gran empresario, el señor Francisco Quesada Mago. Saludos, señor Quesada. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Le repito que es para mí un honor tener la oportunidad de conversar con usted. Siempre, pues, en este tipo de entrevistas uno sale enriquecido, aprendiendo de las experiencias, pues, de personas como usted que son singulares, que desde la nada pueden lograr tanto como ha sido su caso. El señor Francisco Quesada Mago es presidente de Industrias Massier. Industrias Massier es una empresa que, como mencioné en el principio, pues ya tiene todo un posicionamiento, ¿verdad? Es líder a nivel nacional en su área. Y me gustaría saber, sin abundar mucho, señor Quesada, ¿cómo empezó a escribirse la historia de Industrias Massier? Gracias por ustedes preocuparse y resaltar las cosas que Dios nos ha puesto en la mente. Nosotros, pues, en el caso mío, yo siempre vivía con mi madre, era colmadero, y luego era chofer de carro público, y siempre vivía preocupado por yo independizarme de mi casa, de mi familia, para yo tener una familia. Y encontré un amigo, un compadre, que trabajaba en una fábrica de champú y rinse, y yo le dije que yo quería trabajar. Entonces él me dijo que podíamos hacer una fábrica pequeña de champú y rinse, y yo le dije que sí, que no había problema. Entonces nos pusimos de acuerdo a ver el capital que necesitábamos, y él decía que con 600 pesos se hacía o se comenzaba, porque era para comprar galones de champú y galones de rinse y luego reenvasarlo en sobrecitos pequeños. Pero entonces no había dónde comenzar, porque no había ninguna enramada, no había nada en la casa, y nosotros pusimos el capital cada uno 300 pesos. Él puso 300 pesos y yo puse 300 pesos, el cual yo tuve que cogérselo prestado a mi hermano, llamado Lucrecio, que hoy lamentablemente no está, y comenzamos la fábrica. Compramos 3 galones de champú, 3 de rinse, compramos un rollo de plástico y había una matita de mango en mi casa, y yo hice una escalerita, me subí a la mata y amarré 2 tanques, le eché champú, o sea, luego el rinse, y yo bajaba por la escalerita. Entonces comenzaba a hacer los sobrecitos
porque bajaban por gravedad. Y ahí comenzamos a trabajar y ese fue el comienzo, encima de un árbol, de una matita de mango. Encima de un árbol, wow. Realmente, desde la nada, le pregunté qué le había motivado a emprender siendo tan joven. Me dijo que era el deseo de tener su propia familia. Pero me llama mucho la atención porque ahora mismo el emprendimiento está de moda. Pero antes no había como que cultura emprendedora. Por lo regular la gente pensaba en obtener un empleo. ¿Cómo qué edad tenía usted aproximadamente en ese tiempo? Yo tenía unos 22, 23 años. 22 años. 22 años. ¿Realmente fue por la propuesta del amigo que se da la idea de emprender o fue su inquietud desde el momento, querer emprender o simplemente un trabajo? O sea, las cosas se dieron empíricamente. Se dieron empíricamente porque yo quería trabajar, yo me quería independizar, o sea, tener una familia, quería tener una esposa, mis hijos y sentía que tenía que trabajar. Entonces cuando yo le digo al compadre mío que yo quiero trabajar, que qué yo puedo hacer para comenzar a trabajar. ¿Tenía usted en ese momento la visión de lo que podría convertirse, o sea, lo que es hoy Industria Massier, o el proceso se dio empírico? O sea, usted simplemente quería trabajarse o tuvo la visión, esto puede llegar a ser grande. Mira, cuando uno comienza con un objetivo claro y uno quiere lograr de que lo que tú quieres se haga una realidad, siempre uno logra el 100% de lo que tú quieras. Yo comencé enamorado, a trabajar enamorado, pensando que de eso yo iba a vivir. Pero lamentablemente, en un momento, el compadre mío era vendedor de champú y rinse. Y él siempre tuvo un miedo de ser socio mío porque él no quería perder el trabajo. Okay. En ese entonces, hace 36 años, era difícil tener un buen trabajo. Él lo tenía un buen vehículo, le pagaban muy bien y él quería salirse de la sociedad que habíamos hecho y yo no quería que él se saliera. Es donde yo me sentí un poco que quería tener a alguien para no seguir solo, pero a él no querer seguir, él se salió y yo seguí solo. ¿Cómo se siente usted en ese momento? Inició, o sea, algo que caracteriza al emprendedor es el hecho de arriesgarse, que usted lo hizo. Sin embargo, inició contando con un apoyo. En el momento que ese socio pues lo deja solo, sintió quizá un poco de miedo y ahora a enfrentar pues todo lo que tiene que enfrentar un emprendedor. Hay muchos retos en el camino. ¿Pensó en algún momento en abandonar? Nunca pensé abandonar porque yo comencé solo. Él nunca comenzó junto conmigo a trabajar porque él tenía su trabajo. Okay. Sino él fue un socio solamente de ayuda, de darle poner un los 300 pesos y yo los 300 pesos para comenzar el negocio. Pero sí, quien comienza encima del árbol de la matita de mango a hacer todo soy yo. El trabajo. El trabajo y todo. Entonces cuando él sale, yo no siento nada porque yo era el que hacía todo. Entiendo. Sí, entonces, pues cuando me independicé y seguí entonces solo. Y ahí fue cuando ya yo tenía amores con mi esposa y ella fue la que siempre estuvo a mi lado para darme la mano, para yo llegar a donde estoy. Qué bueno, qué bueno. Todo comenzó con un capital de 600 pesos, ¿verdad? ¿En qué momento empezó pues a ser rentable su emprendimiento? Mira, a los 6 meses del compadre mío salirse de la empresa, o sea, o de la empresa, sí, ya yo tenía los 300 pesos para pagárselo. O sea, ya al año, ya yo tenía los 300 pesos más para pagárselo al hermano mío. Eso le iba a preguntar, si la llegó a pagar. Sí,
¿O si se quedó como ayuda? No, siempre yo he entendido que cuando uno recibe la ayuda de alguien, si uno es agradecido, Dios siempre le da la mano doble a uno. Como si lo hiciéramos como una traducción al tiempo actual, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Qué implicaban esos 300 pesos? ¿Cómo qué cantidad de dinero actualmente significaba? Por ejemplo, que yo tenga que buscar ahora tantos miles de pesos. Bueno, si lo vamos a ubicar relativamente, es incalculable porque como que no hay una relación en lo fácil que tú consigues ahora el dinero con lo difícil que tú conseguías el dinero en ese entonces, porque no había dinero. O sea, recuerdo que era fácil para tú trabajar y ganarte solamente 50 centavos en el día. Entonces con 50 centavos se vivía. O sea, una familia podía mantenerse en su casa ganando 50 centavos en el día. Entonces, cuando hablamos de 300 pesos. Exacto, si tú lo comparas ahora con los 300 pesos, si lo llevas a dólares, es insignificante, porque siempre hay mucho más valor en el tiempo de ayer que en el de hoy, aún tú lo multipliques por miles. Entiendo, sí. Por algún tiempo, cuando pues en sus inicios la producción, envase, ventas y de hecho los cobros los hacía usted mismo. ¿Cómo se da el proceso o, verdad, cuáles pasos dio para lograr forjar una estructura comercial exitosa? Fíjate, nosotros siempre, gracias a Dios, hemos tenido una creatividad innata. Hemos sido innovadores y siempre buscamos la forma de cómo lograr los objetivos. Eso es desde pequeño, porque yo desde que tenía 5 años yo vendía en un colmado que ya era de mamá. Entonces mi vida fue ser creativo, o sea, porque un negocio, para tú echarse adelante, no importa el negocio que sea, tiene que ser creativo. Sí. Entonces, para yo comenzar a desarrollar lo que fue la venta de lo que yo hacía, yo tenía que ir yo mismo a vender los productos a los colmados y luego a los almacenes. Y yo hacía el por qué me compraran, porque yo siempre tenía algo nuevo que era diferente a los vendedores. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, al almacén que yo iba, y ese almacén no me quería comprar porque no conocía el producto, o entendía que ese producto no calificaba para él venderlo en ese negocio, porque era un producto casero en ese entonces, una fabriquita de patio. Yo lo que hacía era que hacía una necesidad en ese almacén. Yo buscaba chucheros que eran amigos míos y le daba el dinero para que ellos fueran a preguntar por ese almacén a comprar mi producto. Y que si no lo tenían, que ellos iban a comprar helado, el producto, al almacén que estaba vecino. Para que ese comerciante se sintiera celo y viera el por qué esa persona iba a comprar el producto allá y ya él no lo tenía. Entonces yo lo mandaba 4 o 5 veces con el dinero, y ya a las 4 o 5 veces que él iba, ya ese comerciante mandaba él mismo a comprar mi producto con sus trabajadores, porque ya era una necesidad, porque lo estaban comprando. Lo están solicitando. Exacto. Mira, muy interesante, sí, esa anécdota. Sí. ¿Cómo define usted el proceso de delegar? O sea, ¿qué tan difícil se le hizo? O sea, de pasar a realizar usted todo, producción, envase, ventas, cobros. Uno de los retos más difíciles de los emprendedores es delegar. ¿Cómo usted logró hacerlo, salir de esa etapa? Mira, cuando es una empresa que surge prácticamente muy pequeña,
y esa persona, ese empresario, hace que esa empresa vaya creciendo. Es como si fuera un hijo de uno, es parte de la sangre de uno, y porque uno va desarrollando esa empresa. En el caso mío, yo comencé a producir el producto, a elaborar el producto, a salir a vender el producto, lo salía a llevar el producto, iba a cobrar, y yo lo hacía todo. Mensajero. Yo lo hacía todo. Exacto. Entonces, ¿cómo se da ya, pues, cómo hace para salir de esta etapa de delegar funciones? Ya cuando yo veía que estaba muy saturado, que ya yo hacía el camino de un departamento o el camino de lo que yo ya había hecho, entonces yo ponía una persona, pero guiada de mí, haciendo esa persona lo que yo le decía que hiciera, para que nunca se saliera del camino correcto de que ya yo había llevado a ese departamento o eso que yo estaba haciendo, para que siguiera creciendo. Entonces lo iba haciendo por etapa. Cuando había una necesidad, entonces yo buscaba a una persona, pero siempre guiado de la mano, para que no se equivocara ni hiciera la cosa que yo entendiera que estaba mal. El tema central de Expo Mayorista en este año 2019, en su 25 aniversario, es competitividad, innovación y nuevos modelos de negocios, la cual, por cierto, está dedicada a usted, puesto que este comité entiende que usted es la persona ideal para representar este tema. Menciono esto y aprovecho que hubo pues una época donde el cloro en fundita, ¿verdad?, experimenta una crisis. Es ahí donde viene pues la innovación de Francisco Quesada en Industrias Massier. Me gustaría que usted me hablara un poquito de esto. El crecimiento de nuestra empresa, Industrias Massier, viene porque nosotros hemos sido muy creadores y muy innovadores en sentido general, y desde el inicio fue siendo creativo e innovador. Nosotros comenzamos con un sobre de champú y rinse pequeño, y así lanzamos más tarde vinagre Massier, pero más tarde nosotros lanzamos lo que fue el cloro Massier. Llegó un momento que el sobre era lo que predominaba ya en los colmados y fue tumbando lo que fueron los galones. Pero llegó un momento donde la gente vio que Massier estaba vendiendo demasiado sobre y que se estaba haciendo ya una empresa grande vendiendo, y comenzó a hacer sobre, a hacer mucha competencia. Como a imitar el modelo ya de negocio. El modelo de negocio que ya yo venía haciendo desde hace muchos años. Entonces llegó un momento, ya en el 1997, donde yo me vi en una situación que la empresa estaba sintiendo la competencia y teníamos a veces ciertos problemas porque había muchas fabriquitas ya dando productos muy económicos, compitiendo muy desleal. Entonces cuando yo pienso que tengo que ser creativo y ver qué yo puedo hacer para hacer un producto que sea al mismo precio y que sea diferente a lo que ya está en el mercado, al mismo sobre que yo fui creador. Entonces salgo a todos los almacenes, no encuentro nada, ando buscando, pero cojo para Estados Unidos. Allá yo salgo con un maletín en la bodega y no encuentro nada, busco botellitas. Vengo aquí con un maletín lleno de etiquetas y de botellitas, pero nada me daba para yo hacer un producto que fuera competitivo con el sobre. Entonces cojo para Puerto Rico, a ver si encuentro algo en Puerto Rico. Tampoco encontré nada. Entonces
aquí en República Dominicana yo seguía buscando ideas, y es cuando busqué las ideas de hacer un potecito que me saliera tan económico como el sobre. Y el potecito se quedaba parado, uno lo usaba y se quedaba parado, el cloro. Entonces el sobre era un sobre que cuando se pichaba, se parramaba y le dañaba la ropa a la quien estaba lavando, le dañaba la ropa al esposo, la ropa de ella, y el potecito... Y un desperdicio del producto. Y un desperdicio del producto. Y el potecito entonces era para que se quedara parado, se usara y se quedara parado. Entonces, eso cuando yo logré esa parte, yo tuve que ir a China para mandarse esa máquina, porque eran máquinas que no existían aquí en República Dominicana. Y eso fue un boom donde hasta ahora, desde 1997 hasta ahora, 2019, es el potecito que se usa y siempre se queda y una parado. Campaña inolvidable, o sea, famosos haciéndose eco de ese potecito que se queda siempre parado. Se ha quedado en la mente del consumidor. Así es, así es.